Bueno, hola, buenos días chicos. Vamos a empezar con la clase para este lunes. Vamos a hablar sobre el tema de enzimas. Este tema no es un tema muy ajeno a ustedes porque ya estuvieron viendo en los otros temas, en las otras unidades, estuvieron viendo temas que relacionaban las funciones eh, a las enzimas. Así que bueno, ahora vamos a hacer un estudio introductorio de lo que son las enzimas, las estructuras y las funciones. Eh, en la siguiente clase con el profesor van a ver toda la parte de reacciones en la que participan las enzimas. Bueno, dando inicio a esta clase, empezamos. Bien, ¿qué temas vamos a analizar? Bueno, vamos a ver las generalidades de las enzimas, qué son y cómo funcionan, la naturaleza química de las enzimas, las características de los centros activos, el complejo enzima-sustrato, las funciones. También vamos a ver nomenclatura, la clasificación, cuáles son las enzimas que están presentes en los alimentos y a qué llamamos proenzimas o sínteros. Bueno, a modo de definición podemos decir que las enzimas son proteínas, a excepción de los catalizadores no proteicos como las ribozimas, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos son proteínas. Son catalizadores biológicos, ¿sí? Son catalizadores biológicos muy específicos y esta especificidad está determinada por la geometría del sitio activo. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es un agente que es capaz de acelerar una reacción química, pero sin formar parte de los productos finales ni tampoco desgastarse en el proceso. Las enzimas actúan en rangos óptimos de pH y temperatura. Bien, dicho esto, vamos a pasar a explicar a qué nos referimos con todo lo que dijimos. Por ejemplo, empezamos diciendo que las velocidades en las cuales se lleva a cabo una transformación bioquímica son bastante notables, ¿sí? Si nosotros a esas reacciones químicas las pretendemos llevar a cabo en un laboratorio, necesitaríamos condiciones extremas, ¿sí? Como ustedes vieron cuando vimos la parte de materia y energía, dijimos que las moléculas reaccionan y cuando están en presencia de altas temperaturas adquieren una cierta energía, ¿sí? Que hace que estas moléculas vibren y se lleguen a formar reacciones, ¿sí? Esto es lo que hace a una reacción química, ¿sí? Una reacción química está muy asociada a las energías que tienen las moléculas para cuando son reactivos para formar productos, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos que las reacciones bioquímicas que sucedan en nuestro organismo las quisiéramos llevar a cabo en el laboratorio, necesitaríamos condiciones extremas. Sin tener en cuenta las enzimas, necesitaríamos condiciones como altas temperaturas, pH, altas presiones. Entonces, ¿cómo es que se llevan a cabo estas reacciones en el organismo? Y teniendo en cuenta que las condiciones en el organismo son bastante moderadas, como por ejemplo la temperatura, que es a 35 grados o 36, el pH es muy próximo a la neutralidad, las presiones son muy constantes. En este contexto, si nosotros quisiéramos llevar a cabo una reacción química sin tener en cuenta las enzimas, estas ocurrirían muy lentamente o directamente no se producirían, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los catalizadores? Permiten que estas reacciones bioquímicas ocurran a gran velocidad, en condiciones moderadas, en las condiciones en las que nuestro organismo está. Un catalizador es capaz de acelerar la reacción y sin formar parte de los productos finales ni tampoco desgastarse en el proceso. A esto es a lo que nosotros llamamos enzima, a un catalizador biológico, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, vamos a entrar a la parte de las enzimas.
¿qué son las enzimas? O cómo están formadas en realidad. Ya vimos que son catalizadores biológicos. Entonces, ¿cómo están formadas las enzimas? Bueno, las enzimas, ¿sí? Actúan sobre sustancias que se llaman sustrato. Este sustrato, ¿sí?, se une a una región concreta de la enzima que se llama centro activo. Una vez que se forman los productos, la enzima puede comenzar un nuevo ciclo de reacción. Entonces, ¿cómo funcionan las enzimas? Las enzimas son estructuras, ¿sí?, como dijimos, son proteínas, ¿sí?, la mayoría son proteínas. Tienen estructura, como ustedes vieron en la parte de proteínas, que las proteínas tienen la estructura primaria, es la unión de aminoácidos, o sea, sería la estructura que forman los aminoácidos y la cadena polipeptídica. Una estructura secundaria serían los enlaces que se van formando dentro de esa cadena, y la estructura terciaria ya sería algo tridimensional. Bueno, la enzima, siendo una proteína, tiene un sitio activo, tiene una zona en donde a través de interacciones por puente hidrógeno, por interacciones hidrofóbicas o por puentes salinos, incluso hasta por enlaces covalentes transitorios, permite que se una el sustrato y en ese lugar se realice la acción catalítica. ¿Sí? Ustedes pueden ver acá, en este dibujito que yo les puse acá, tienen la enzima, que es una proteína, ¿sí?, en donde su sitio activo está conformado por aminoácidos propio de la proteína, ¿sí?, que reacciona con el sustrato, que une el sustrato, formando un complejo enzima-sustrato, que más adelante vamos a ver. Y esta enzima, una vez que hace la reacción catalítica, libera los productos, pero la enzima queda como es, como empezó al principio, ¿sí?, lista para poder volver a comenzar un nuevo ciclo de reacción. Así actúa la enzima. Entonces vamos a ver, ¿cuál es la característica de los centros activos? ¿Sí? Ese lugar en donde se une el sustrato. Bueno, supone una porción pequeña del volumen de la enzima. Ustedes pueden ver que es una región, una parte pequeña. Y que está constituida por aminoácidos que están distribuidos espacialmente de una manera precisa. Están situados en posiciones distantes en la cadena polipeptídica, pero convergen en una región restringida del espacio. Los centros activos son hendiduras. Su carácter no polar crea un microambiente en el cual los residuos polares adquieren propiedades especiales. La especificidad de la enzima, ¿sí?, depende de una complementariedad conformacional del centro activo y el sustrato. Por eso es que la enzima es un catalizador biológico específico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los sustratos? Bien, los sustratos son sustancias sobre las que actúan las enzimas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una enzima que ustedes ya la vieron, si hicieron el trabajo práctico de digestión, yo les vi para que vean, que se introduzcan en el tema de enzimas, vieron lactasa, amilasa, pepsina, ¿sí? Son enzimas que actúan sobre el sustrato. El sustrato, por ejemplo, en la lactasa, el sustrato, ¿cuál va a ser? La lactosa, ¿sí? En la amilasa, el sustrato, ¿cuál va a ser? Los almidones. En la pepsina, el sustrato, ¿cuál va a ser? Las proteínas. Y así sucesivamente cada una de las enzimas va a actuar sobre una sustancia, un sustrato en especial. Y de acuerdo, y eso le va a proporcionar, eso es lo que hace que sea específico, ¿sí? El centro activo y la complementariedad entre el centro activo y el sustrato. ¿Qué es lo que hace la lactasa? Bueno, proporciona glucosa y galactosa, ¿sí? Ese sería el producto, ¿sí? En la amilasa, cuando actúa sobre los almidones, que eso también lo vieron en digestión,
proporciona ¿qué? La glucosa, ¿sí? La pepsina, que actúa sobre las proteínas, que proporciona péptidos y aminoácidos. Y así cada una de las enzimas tiene un sustrato específico, ¿sí? Actúa sobre una sustancia específica. Entonces, ¿cómo funcionan las enzimas? Bueno, las enzimas alteran la velocidad de reacción. Por eso son catalizadores biológicos, ¿sí? Como dijimos al principio, aumenta la velocidad de una reacción, pero no los equilibrios ni la posibilidad termodinámica de una reacción para que se lleve a cabo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, cuando ustedes vieron la parte de reacción, reacciones químicas, ustedes vieron la parte con el profesor, vieron la parte de cuando hablamos de una reacción, la explicamos en términos de termodinámicamente, cómo es una reacción, si es espontánea, si no es espontánea. Cuando hablamos en un contexto termodinámico, hablamos de la energía libre que tienen los reactivos para formar productos, y esa energía libre es una función de estado, ¿sí? Que significa que sea una función de estado que depende del estado final y del estado inicial, ¿sí? Y cuando hablamos de reacciones químicas, también la podemos hablar en términos cinéticos, ¿sí? Bueno, las enzimas actúan sobre el término cinético. Las enzimas no les interesa lo que sucede en el inicio o en el final. A la enzima lo que le importa es lo que sucede en el estado cinético, en la velocidad de reacción. Ahí es donde se involucra la enzima, ¿sí? Entonces, dijimos que para que las moléculas de sustrato reaccionen dando producto, tienen que superar una barrera energética. En este punto de la reacción, la especie química se denomina estado de transición. Entonces, expliquemos esto como bien. Tenemos un sustrato que se une a una enzima. Esta enzima actúa sobre el sustrato y se forma un complejo enzima-sustrato. Acá es donde actúa la enzima. En este punto, en donde se forma el complejo enzima-sustrato. Acá es donde la enzima actúa, se produce la reacción, en donde da como resultado el producto, se libera la enzima y la enzima se recupera y vuelve a formar parte de otro ciclo. Entonces, como dijimos, en un aspecto termodinámico, la energía libre es una función de estado que depende del estado inicial y del estado final. ¿Sí? Nosotros, en la parte de las enzimas, no involucra un estado termodinámico, ¿sí? El hecho de que la reacción sea espontánea o no tiene que ver con la enzima. La enzima en lo que actúa es en el aspecto cinético de la reacción, ¿sí? Para evaluar la velocidad de una reacción, debemos ver la cinética de una reacción. Y nosotros dijimos que la enzima altera la velocidad de la reacción. Entonces tenemos que ver la cinética de la reacción, porque eso es lo que modifica la presencia de una enzima, ¿sí? Entonces, ¿cómo se une este sustrato a esta enzima? Bueno, hay dos modelos sobre la forma en que el sustrato se une al centro activo de la enzima. El primer modelo que se propuso, la primera hipótesis, es la del modelo llave cerradura, que supone que la estructura del sustrato y del centro activo son complementarias, de la misma forma que una llave encaja en una cerradura. Entonces, este modelo sugiere que la enzima se une al sustrato y que el sitio activo es complementario al sustrato.
sería como el caso acá, ¿sí? Que sería como una llave cerrable. Ahora bien, ¿qué es lo que presenta este modelo? ¿Y por qué es que después se no llega a convencer este modelo? Bueno, cuando nosotros, si una reacción es espontánea, nosotros sabemos que la energía, para que una reacción sea espontánea, ¿sí? La energía de los productos tiene que ser menor a la energía de los reactivos. ¿Sí? Los reactivos en este caso sería el sustrato. ¿Sí? Si en este diagramita de energía en función de la velocidad de reacción, el progreso de la reacción, nosotros podemos ver que el sustrato va a tener un nivel de energía superior al del producto. ¿Sí? Lo estamos viendo acá, entonces sabemos que esta energía va a ser espontánea. Este proceso va a ser espontáneo. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros nos guiamos por este modelo en donde dice que es complementario el sustrato al centro activo, quiere decir que se forman enlaces, ¿sí? Para que esto sea complementario, acá se forma un enlace y estos enlaces llegan a ser fuertes. De tal forma que para que yo supere o pueda romper esos enlaces, ¿sí? Porque al volverse estable y al tener un enlace fuerte y al volverse estable esta unión, disminuye la energía, ¿sí? Entonces, para que yo pueda romper ese enlace, romper esos enlaces que se forman, necesito entregarle mucha energía al sistema, ¿sí? Entonces, si yo tomo en cuenta esta energía que necesito entregarle al sistema, no estoy tomando en cuenta la función que cumple la enzima. ¿Cuál es la función de la enzima? Es aumentar la velocidad de reacción. Y si aumento la velocidad de reacción, la energía, esta barrera energética tendría que ser mucho más chica. Tendría que ser mucho menor a la energía que tendría si no tuviera una enzima, que sería esta, la que está marcada en puntitos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos llega a convencer con este modelo presentado. ¿Sí? Entonces se sugiere otro modelo. ¿Cuál es? El modelo del ajuste inducido, que explica cómo en algunos casos el centro activo adopta una conformación idónea solo en presencia del sustrato. Entonces, los enlaces que se forman son enlaces transitorios de baja energía. Entonces, para que se llegue a romper ese enlace y formar el producto, no necesito entregar mucha energía, ¿sí? Porque es un estado transitorio. En ese estado, entonces ahí toma sentido la actividad de la enzima, que es aumentar la velocidad de reacción y en consecuencia disminuir la barrera energética. Si ustedes ven, si esta es la velocidad de reacción de un proceso en donde no involucra una enzima, ustedes ven que acá en la gráfica azul se puede ver que acá sí hay una disminución de la barrera energética que tienen que superar para que se forme el producto. Entonces, este modelo llega a convencer porque es un modelo que condice al efecto que tiene la enzima, ¿sí?, sobre la velocidad de reacción. Entonces, como dijimos, una energía, si nosotros evaluamos la energía en función del proceso, en presencia de enzima vamos a ver que la energía de activación disminuye en comparación a una reacción que se produce sin presencia de la enzima, sin que esté presente la enzima. ¿Sí?
Entonces, a modo de ejemplo, podemos ver el caso del peróxido de hidrógeno. Si la descomposición es espontánea, ¿sí?, sucede, la velocidad de reacción es baja y la energía de activación es alta, es muy alta, ¿sí? Si yo lo hago en presencia de un catalizador, por ejemplo acá el platino, usando platino, la velocidad de reacción aumenta y la energía de activación disminuye. Ahora, si esta descomposición la realizo utilizando la catalasa, que es una enzima que está presente en el hígado, es enzima hepática, puedo ver que la velocidad de reacción aumenta muchísimo más, ¿sí?, en presencia de la enzima, y la energía de activación disminuye, ¿sí? Entonces, acá veo el efecto de la enzima. Y esto es lo que hace la enzima y esta es la función de la enzima. La función de la enzima es aumentar la velocidad de reacción y en consecuencia disminuir su energía de activación. Que la energía de activación dijimos que es la barrera energética, ¿sí? Bien. Entonces, siguiendo con el tema de la enzima y de la estructura de la enzima, entendiendo la parte de cómo actúa la enzima, casi un tercio de las enzimas conocidas requieren de cofactores. O sea, hay enzimas que tienen su parte activa de por sí y funcionan sin necesidad de tener una porción que la active, ¿sí? ¿Qué son los cofactores? Los cofactores es una parte de la enzima que resulta activadora de esa enzima, activa a la enzima, ¿sí? ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles pueden ser los cofactores? Bueno, en algunos casos son iones inorgánicos, ¿sí?, que hemos visto cuando vimos la parte de minerales, vimos que hay varios minerales que forman parte de las enzimas como cofactores, ¿sí? Bueno, a estas, cuando tenemos iones inorgánicos unidos a una enzima, la enzima se llama metaloenzima. Ahora, cuando el cofactor es un complejo inorgánico, se lo denomina coenzima, ¿sí? Entonces, una coenzima es una molécula orgánica no proteica, es decir, un complejo orgánico no proteico, que está unida a una enzima que forma grupos prostéticos, ¿sí? Esta se une a la enzima en un sitio muy próximo al sitio activo, ¿sí? Ese es acá por ejemplo tienen el dibujito, ¿sí? Yo tengo una apoenzima, que es la estructura proteica de la enzima, que está muy relacionada con la especificidad del sustrato. Y esta apoenzima se une con la coenzima, que es el complejo orgánico, ¿sí? Se une con la coenzima para formar la holoenzima, ¿sí? La holoenzima es la que se va a unir con el sustrato y de esta forma va a realizar su respectiva reacción catalítica, ¿sí? En el caso de que no sea un complejo orgánico y sean iones inorgánicos, se forma una metaloenzima, como acá tenemos. Es un ejemplo de un cofactor, en donde tengo una apoenzima que se une a un ion inorgánico, ¿sí?, que le da la actividad, ¿sí?, y posteriormente se une el sustrato para realizar la respectiva reacción catalítica. Entonces, ¿cómo está formada la enzima? La enzima está formada por una parte proteica y una parte no proteica. La parte proteica
es la que está relacionada con la especificidad del sustrato. Dijimos que en la parte proteica es la que va a tener el sitio activo. Dijimos que el sitio activo generalmente está formado, al ser una proteína, la enzima, está formado por aminoácidos, que eso hace que sea específico la enzima, sea específica. Entonces, la metaloenzima, dijimos que es cuando el cofactor es un ion metálico. Se puede presentar dos situaciones: que el metal se encuentre fuertemente retenido por la proteína o coenzima, y siempre se encuentren asociados. Que el enlace metálico no sea fuerte, con un alto grado de disociación, y que solo se forme el enlace en el momento de cumplir la enzima en su función catalítica. Esos dos casos se pueden dar, ¿sí? Pero una metaloenzima es cuando un ion metálico se une a la enzima para poder realizar, para que sea activa, ¿sí? Un cofactor inorgánico, ¿sí?, puede ser un catión bivalente, como por ejemplo el magnesio, el calcio, el magnesio, el zinc, el hierro, aunque pueden ser también monovalentes como el potasio y el cloro. ¿Cuáles son los ejemplos de metaloenzima? Bueno, tenemos la anhidrasa carbónica, la carboxipeptidasa, la exoquinasa, la ureasa, ¿sí? Y cada uno de los metales que hacen que esta enzima tenga su actividad. Y ahora, ¿cuáles son las coenzimas? Las coenzimas dijimos que se forman, son aquellas que se unen a la apoenzima, ¿sí?, para formar la holoenzima. Y las coenzimas están formadas por complejos orgánicos, ¿sí?, como por ejemplo, ¿cuáles? Las vitaminas, ¿sí? La vitamina C, ¿sí?, es una coenzima que participa junto a las peptidasas que intervienen en la síntesis de colágeno. ¿Les suena esto? Esto lo vimos en la parte de proteína, la clase pasada, ¿sí?, que vimos que el aminoácido que forma el colágeno, dijimos que estaba la prolina, la hidroxiprolina y la glicina. La hidroxiprolina proviene de la prolina. ¿Cómo se forma la hidroxiprolina? Bueno, se forma mediante la coenzima, la vitamina C, por eso era muy importante la incorporación de la vitamina C, ¿sí?, porque nosotros la incorporamos a través de la dieta, y esto está muy relacionado con las enfermedades de Forbuto. Esto lo vimos en la parte de proteínas fibrosas, ¿sí? Otra enzima es la tiamina, que se une a la descarboxilasa, ¿sí?, y esta enzima se encarga de la transferencia de los grupos aldehídos. Y así, las respectivas vitaminas que funcionan como coenzima para activar la enzima. Bueno, ahora entramos a la parte de nomenclatura de las enzimas. ¿Cómo se nombran las enzimas? Bueno, nombres particulares, antiguamente a las enzimas se les designaban por el nombre por su descubridor. Hoy en día tiene un nombre sistemático que consta de 3 partes. El sustrato, ¿sí?, la primera parte es el sustrato sobre el que actúa la enzima, el tipo de reacción que realiza la enzima y la terminación asa. Así, por ejemplo, el ATP, para que reaccione con la glucosa, lo hace en presencia de una enzima, ¿sí? ¿Cómo se llama esta enzima? Bueno, ¿sobre qué sustrato actúa? Sobre la glucosa. ¿Cuál es la reacción que realiza esta enzima? Transfiere del ATP, transfiere un grupo fosfato a la glucosa. Entonces, la enzima se va a llamar
glucosa fosfotransferasa, ¿sí? Transfiere el grupo fosfato y la terminación asa. Ese sería el nombre del enzima. Y así vamos a tener clasificación de las enzimas de acuerdo a la reacción en la que participan. Por ejemplo, tenemos oxidorreductasas, que son aquellas que participan en reacciones de oxidorreducción, ¿sí? Como por ejemplo las transferasas o isomerasas, también son otro tipo de clasificación. Las transferasas, por ejemplo, transfieren de grupos intactos, como acabamos de ver, un ATP, ¿sí? Que fosforila la glucosa, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la parte de metabolismo, que se ve que este proceso lo realiza una enzima, ¿sí? Que es la transferasa, como acabamos de ver en el ejemplo anterior. Las hidrolasas, que son aquellas que participan en reacciones de hidrólisis, ¿sí? Que son rupturas de enlaces con participación del agua. Las liasas, que adicionan grupos a dobles enlaces. Las isomerasas, las ligasas, ¿sí? Cada una están relacionadas al tipo de reacción en la que participa. Y entonces, ¿cuáles son las enzimas que están presentes en los alimentos? Bueno, si hablamos de hidrolasas, por ejemplo, tenemos las amilasas, ¿sí? Las amilasas, en el caso de los alimentos, están encargadas de la maduración de las frutas. Dijimos que las amilasas, ¿qué es lo que hace? Actúan sobre el almidón, ¿sí? ¿Y qué hace el almidón? Libera la glucosa a partir de la amilasa. Entonces eso es lo que le da el sabor dulce a las frutas. En la elaboración de cerveza, en la elaboración de pan, también son muy importantes estas enzimas. Las pectinasas también, las proteasas son enzimas que actúan sobre la carne, intervienen en el músculo, como las catepsinas y las calpaínas. Otra proteasa es la que está presente en la leche cuando se fabrica el queso. También las enterasas son lipasas de origen vegetal y animal que transforman los triglicéridos en ácidos grasos y son los que le dan el sabor y el olor característico. O sea que hay enzimas en el alimento y también enzimas dentro de nuestro organismo, como vimos, por ejemplo, la fosfotransferasa. Y bueno, como ustedes vieron a lo largo de toda la currícula que fueron viendo, por ejemplo, en la parte de digestión, que vieron las diferentes enzimas que actúan y que son necesarias. ¿Cuál es? Bueno, siempre es reacciones de hidrólisis, en todas reacciones que involucran la obtención de un producto mucho más simple. Bien, ¿qué es el zimógeno o una proenzima? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, un zimógeno es un precursor enzimático inactivo, ¿sí? Que para activarse necesita de un cambio bioquímico en su estructura que le lleve a conformar un centro activo donde pueda realizar la catálisis. O sea, un zimógeno es una enzima inactiva, ¿sí? El zimógeno pasa a ser una enzima activa mediante el cambio bioquímico que sucede en su estructura. Este cambio bioquímico suele ocurrir en un lisosoma, ¿sí? Donde una parte específica de la enzima precursora se escinde del resto para activarla. Entonces, a modo de ejemplo tenemos un tripsinógeno, ¿sí? que mediante la enteropeptidasa, ¿sí? que es lo que hace, rompe el enlace
un enlace peptídico. Entonces, mediante esta ruptura se forma la tripsina y esta tripsina pasa a ser la enzima activa. Entonces, el precursor es el simógeno, es el tripsinógeno que forma la enzima tripsina, que sería la enzima activa. La inactiva sería el tripsinógeno y la enzima activa sería la tripsina, que mediante un cambio bioquímico en su estructura, ¿sí?, se forma el centro activo donde se realiza la catálisis. Ejemplos, vamos a dar ejemplos. Ejemplos de simógenos digestivos. Por ejemplo, el pipsinógeno. Nosotros hablamos de las pepsinas. Bueno, el pipsinógeno se activa transformándose en pepsina cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico del estómago, ¿sí? Entonces, el ambiente óptimo para que la pepsina actúe es ácido. El tripsinógeno, ¿sí?, es un precursor de la tripsina, la tripsina es producida por el páncreas en forma de tripsinógeno, que luego en el duodeno, esto lo vimos en la parte de digestión, por la enteroquinasa intestinal se forma en tripsina, que es la enzima activa. Luego tenemos el quimotripsinógeno, que forma la quimotripsina, y el quimotripsinógeno es precursora de la enzima digestiva, que es la quimotripsina, que sería la enzima activa, ¿sí? Y bueno, esto sería la clase de hoy, de todo lo que es introductorio a las enzimas. Ahora el profesor va a continuar con las clases correspondientes a las reacciones catalíticas y la cinética, como dijimos, las enzimas actúan sobre la cinética de la reacción, para que, bueno, comprendan más esa parte. Bueno, a lo largo del día van a tener las actividades en la plataforma, y bueno, algo que les quería decir es que no se queden atrás con la presentación de los trabajos prácticos, ¿sí? Esto les va a servir muchísimo a ustedes para que puedan avanzar, para sacarse todas las dudas. Una vez que tengamos, bueno, los resultados de las evaluaciones, vamos a hacer una clase para que ustedes se puedan sacar las dudas de los prácticos, de la primera evaluación, y bueno, estén preparados para la evaluación que sigue, ¿sí? Que bueno, ya le vamos a dar las fechas con el profesor. Bueno, esto sería todo por hoy. Cualquier cosa, ya saben, me consultan por la plataforma y bueno, y vamos avanzando. Que tengan un lindo día y un buen comienzo de semana.